Vamos a tratar en estos próximos 15-20 minutos de discutir un poquito cuál es hoy en día la aplicación de la imagen cardíaca en enfermedad valvular, haciendo obviedad a la ecocardiografía. La ecocardiografía es la herramienta principal, digamos, hoy por hoy. La ecocardiografía me parece que es la puerta de entrada a la enfermedad valvular. Es un método inevitable, es un método sumamente valioso, es un método que hacemos rutinariamente y más de una vez en el mismo paciente, o sea que no es que yo voy a debatir por fuera de la ecocardiografía, asumiendo la ecocardiografía como un método indispensable que puede aportar extra las imágenes, especialmente la tomografía y la resonancia. Para entender un poco cuál es, por lo menos, la visión nuestra desde el hospital, un hospital muy grande con más de 800 camas y un gran número de procedimientos al año, qué tipo de pacientes manejamos y por qué la ecocardiografía nos parece indispensable, pero muchas veces no nos alcanza y tenemos que ir un poco más allá. La realidad es que la patología valvular es compleja. Estamos viendo cada vez pacientes con afección valvular no tan sencilla e individual como venía hace unos años, sino que estamos viendo patologías cada vez más complejas. Estamos viendo pacientes más añosos, comórbidos, de mayor riesgo. Se están haciendo procedimientos cada vez más innovadores. E indudablemente la tecnología nos acompañó y nos ayudó, porque si no tuviéramos mejor tecnología no podríamos seguir adelante para eso. Y entonces es por eso es que tenemos muchas veces que entrar en lo que nosotros llamamos multiimagen, es decir, además de la ecocardiografía necesitamos una herramienta más para estudiar una valvulopatía compleja, para tratar de mejorar la estratificación de este paciente complejo, para poder planificar y guiar un procedimiento que ya no es tan sencillo como era inicialmente y porque tenemos la posibilidad de hacerlo con imágenes realmente que son maravillosas. Hay guías, hay muchas, esta es una de ellas, pero que ya avalan prácticamente el uso de la multiimagen en este escenario. Y para entrar, sin hacer una gran profundización en cada una, pero para entrar en algunos ejemplos, por ejemplo, estenosis aórtica. La estenosis aórtica de hoy es una patología muy conocida y demás, pero que dejó de ser la clásica estenosis aórtica de hace 40 años, como se describía en los libros iniciales de Bramwell, la reumática, la bicúspide, ahora está la degenerativa senil y demás, y entonces tenemos un gran avance de esta enfermedad en la población añosa. Las valvulopatías más frecuentes son pacientes comórbidos, suelen tener otras patologías, tanto cardíacas como extracardíacas, y entonces tenemos un escenario complicado. Este escenario complicado habla de una estenosis aórtica como la conocemos, y el bajo flujo, el bajo gradiente, paradójico, no paradójico, si es severa, si no es severa, si es moderada, que los gradientes no dan, que las áreas, lo que ya sabemos todo. Y entonces ahí nos apoyamos muchas veces en herramientas como la tomografía. La tomografía que nos permite cuantificar la calcificación valvular, algo que hemos discutido mucho en este escenario, y es una herramienta muy sencilla, muy baja radiación, no requiere contraste y nos permite en muy pocos segundos, porque realmente el estudio dura aproximadamente 10 segundos y el operador en consola tarda 2-3 minutos, informar cuál es la densidad cálcica de esa válvula y poder ayudar a la discriminación si estamos en una valvulopatía severa o no. Por supuesto, este no es el único escenario en donde aplicamos el score de calcio, pero es un escenario realmente muy útil, muy sencillo, muy rápido, con muy poco riesgo para el paciente porque la dosis de radiación es muy baja y no hay ningún tipo de invasión del cuerpo. Entonces acá tenemos un ejemplo, un paciente de 52 años, disfunción ventricular, fracción de eyección 22%, infarto previo, con un gradiente aórtico pico de 39, medio de 22, el área de 0,5, podemos hacer un eco de butamina, podemos hacer muchas cosas, ninguna duda, pero el score de calcio nos da muy alto y esto es muy específico para una estenosis aórtica severa, 4.750 de score de Gatson, en hombres arriba de 1.200 es un punto de corte muy específico de estenosis aórtica severa. Acá están las tablas, los estudios que lo han validado, el grupo de Pivarot, de Marian Clavel, han publicado mucho en este sentido, y la verdad es que tanto para hombres como para mujeres está bastante establecido cuáles son los puntos de corte. Nuestro grupo está trabajando en un estudio de validación prospectivo como para tratar de ver en una población un poco más joven, pues esta es una población un poco más añosa, y en presencia de válvula bicúspide, si este es el mismo escenario o hay que hacer un punto de corte diferente, porque la válvula bicúspide se comporta un poco distinto. Pero realmente es un estudio muy sencillo y muy rápido de hacer. Si queremos ir más allá, tenemos la posibilidad de hacer planimetría. Y podemos hacer planimetría por eco transesofágico bidimensional, como la hicimos toda la vida, pero la verdad es que cuando uno tiene métodos tridimensionales se siente mucho más cómodo y confiado.
Y para tridimensionales tenemos el eco tridimensional. Yo no quiero entrar mucho en detalle porque está Roberto Lang, que es un prócer en esto y va a hablar seguramente mucho de eco 3D. Pero por supuesto con la planimetría de la ecografía tridimensional tenemos mucha más confianza de estar en el plano correcto y haciendo la medida correcta. Pero si no estamos con una ecografía tridimensional o la ventana o lo que fuera, pues tenemos dos opciones de imagen como la resonancia, que si bien es un estudio bidimensional en cuanto a la imagen que nos devuelve, el estudio es tridimensional porque nos permite planificar los cortes en los planos ortogonales correctos de la alineación del corazón, como no nos permite la ecografía bidimensional transtorácica o transesofágica común. Y entonces podemos hacer una muy buena planimetría y por supuesto la tomografía también. Acá sí, la tomografía requiere un gatillado, requiere contraste, más radiación, pero es un estudio muy sencillo también de hacer, muy rápido, con un poco más de radiación y contraste y nos permite cortes realmente muy sencillos. Ya sabemos todo lo que hablamos del tracto de salida. El tracto de salida, asumido como redondo, no es redondo, generalmente es elíptico, cambia durante el ciclo cardíaco y eso es una de las grandes fuentes de error de la ecuación de continuidad. Cuando en la ecuación de continuidad aplicamos una fórmula de corrección para el eco común transtorácico transesofágico del diámetro del tracto, estamos asumiendo una cantidad de cuestiones geométricas que no son reales. Entonces, tanto el eco 3D como la tomografía nos permite una visión tridimensional del tracto, podemos hacer una planimetría, vamos a ver que el tracto en realidad es un tracto en general elíptico, con un diámetro menor, que suele ser el que medimos en los eco 2D, en el eje largo, transtorácico transesofágico, y que tiene un diámetro mayor que no es accesible por los métodos bidimensionales, y entonces el área va a ser mucho mayor que es la que calculamos con ecocardiografía. Y esta es una de las grandes fuentes de error. Entonces podemos estimar el área del tracto. La tomografía siempre nos va a dar valores mayores que el eco porque es mejor la resolución lateral, porque la interfase sangre-tejido se ve mejor, y todos los estudios de comparación cabeza a cabeza muestran que la tomografía va a dar un área planimétrica mayor que el eco 3D, incluso planimétrico. Y entonces esto nos permite aplicar una fórmula sin asunciones geométricas, pero además nos permite en la planificación de procedimientos percutáneos como el TAVI, el reemplazo percutáneo de válvula aórtica, estimar el área correcta del anillo y entonces colocar la prótesis correcta y no una prótesis más pequeña, porque prótesis más pequeña que si la colocáramos exponemos al paciente al riesgo de leak o de migración periprotésica. Y esto lo hemos trabajado mucho, nuestro grupo publicó bastante y presentó bastante información al respecto y demostramos que con métodos tridimensionales sabemos que el tracto es elíptico, pero además cambia mucho durante el ciclo cardíaco. Y por lo tanto lo tenemos que estudiar en la fase protomesosistólica porque durante la diástole el movimiento de la fibrosa mitroaórtica hace que sea todavía más elíptico y no es representativo del área real. Y entonces tenemos el anillo, que con tomografía lo estudiamos muy bien, y es nuestro estudio de rutina para planificación de implante percutáneo, porque como yo les comentaba, independientemente de poder definirnos bien los diámetros, el área y el perímetro, nos permite ver otros aspectos que son fundamentales como las calcificaciones en el tracto de salida y el riesgo de leak periprotésico, ya no por una subestimación del tamaño de la prótesis, sino por la presencia de calcificaciones dentro de la luz del anillo aórtico virtual que hacen que esa prótesis no se adapte correctamente y pueda tener un reflujo periprotésico. A veces, esta única condición es la que nos cambia al paciente de percutáneo a quirúrgico. Es decir, cuando estamos en la duda de qué hacer, preferimos ir a una cirugía donde sabemos que el cirujano va a poder descalcificar este tracto, reducir significativamente el riesgo de leak, y hoy tenemos la posibilidad de poner válvulas quirúrgicas de rapid deployment, uno de los modelos que ustedes deben conocer que se llama Intuity, que con 3 puntos y un balón se pone en cirugía y aproximadamente con 20-22 minutos de bomba el cirujano hace un deployment de la válvula y la cirugía total dura 2 horas, 2 horas y media. Esto es una realidad y es una alternativa muy buena a pacientes que tienen algún riesgo pero que pueden todavía enfrentar una cirugía. Lo hacemos rutinariamente. Ayer alguien me llamó de acá, yo estaba justo en quirófano con una Intuity. La verdad que el rapid deployment es una opción muy interesante al implante percutáneo. Pero además cuando uno planifica un procedimiento y tiene que navegar la aorta, tiene que conocer todo lo que es la anatomía vascular de ese paciente, entonces la tomografía realmente es un método que nos permite conocer todo el espectro de lo que es la aorta torácica desde las femorales hasta el plano valvular y por dónde entrar, si tenemos acceso, si tenemos tortuosidad, si tenemos enfermedad vascular periférica, y entonces vemos pacientes muy atractivos para navegar por la aorta, con muy buenas arterias, con poca enfermedad vascular, con muy poca tortuosidad, pero también tenemos otras realidades como pacientes con mucha enfermedad vascular, tortuosidad, grandes curvas que hacen muy difícil el acceso y entonces tenemos que planear un acceso diferente, ya sea transaórtico, transubclavio, transapical. Es decir, que conocer
la anatomía valvular para el implante, pero también conocer la vía de abordaje es fundamental, y en eso la tomografía nos ayuda, y por eso rutinariamente en un implante percutáneo necesitamos de la tomografía cardiovascular. A veces nos encontramos con sorpresas cuando hacemos una tomografía para planificación de TAVI y buscamos la vía de abordaje y evaluamos el plano valvular y el tamaño de la válvula. Nos encontramos, por ejemplo, con que un paciente asintomático que no refería a ningún antecedente vascular vino a hacerse una planificación pre-TAVI y nos encontramos con una úlcera complicada que había hecho un pseudoaneurisma. Y entonces esto pasó de ser un TAVI a ser una endoprótesis de la aorta distal, como pueden ver ahí. En otro momento nos encontramos también con aneurismas saculares, situación que no es infrecuente en una población añosa, panvascular, de alto riesgo, y por eso yo hablaba de las comorbilidades y por qué la tomografía nos aporta. Y a veces nos encontramos con otras sorpresas, como por ejemplo que estamos evaluando una planificación de TAVI y la orejuela está ocupada por una masa, y esto es un trombo en la orejuela, y esto no se conocía con un método no invasivo, y no teníamos por qué hacerle una evaluación de trombo en la orejuela a este paciente. Y después, cuando empezamos a investigar, con un Holter descubrimos que este paciente, que estaba en ritmo sinusal, tenía episodios de fibrilación auricular paroxística, es decir, que este paciente, gracias a la tomografía, se detectó un trombo, se anticoaguló y probablemente cambiamos un poco la historia. Y a veces miramos la válvula y nos confiamos que una persona de 82 años va a tener una degenerativa. Sin embargo, a esa edad este paciente tenía una bicúspide con una asimetría del seno no coronariano, y esto dificulta bastante el implante percutáneo, y siendo que no tenía un alto riesgo se decidió entonces una cirugía convencional. Es decir que la tomografía nos da mucha más información simplemente que el tamaño y el tipo de válvula, nos da la vía de abordaje, nos dice cómo está esa zona de navegación y encontramos mucha patología extravalvular. Si le hicimos el TAVI o le pusimos la prótesis biológica y el paciente aumenta los gradientes y sospechamos una trombosis protésica, la tomografía es un excelente método hoy para evaluar trombosis protésica, y este es un ejemplo de nuestro centro, un paciente que se puso un TAVI y a los 3 meses aumentaron los gradientes en forma significativa, le hicimos la tomografía y, como pueden ver, uno de los leaflets es prácticamente invisible, lo cual es normal. Estas son prótesis con leaflets muy delgados que no se ven prácticamente o se ven muy poco, pero hay 2 leaflets que claramente tienen un engrosamiento, que tienen reducción de la movilidad y que con los métodos de reconstrucción multiplano se puede ver muy bien cómo ocupan la luz en el medio de la sístole. Y esto es una trombosis protésica, y este paciente evolucionó muy bien con anticoagulación después del diagnóstico. Es decir, que la tomografía nos ayuda a la planificación, pero también a la detección de complicaciones posimplante. Y si salimos del escenario de la estenosis aórtica, del área y demás, y decimos, bueno, el paciente ya sabemos lo que le pasa a la válvula, ¿cómo está ese ventrículo? Hacemos una fracción de eyección y nos quedamos tranquilos. Bueno, hoy sabemos muy bien que el ventrículo puede enmascarar su disfunción aunque la fracción de eyección se preserve, y tenemos que valorar un poco más el miocardio. Tenemos técnicas de strain, de speckle tracking con ecocardiografía, que son muy buenas y confiables, pero también la resonancia nos permite ver la fibrosis miocárdica, ya sea por técnicas de realce tardío, que es un poquito menos sensible porque ve la fibrosis ya claramente establecida, o las nuevas técnicas, las técnicas de T1 mapping, que nos permiten detectar la fibrosis en una etapa más temprana, la fibrosis intersticial, que no es detectable por el realce tardío, y entonces nos permite evaluar a ese paciente cuando está empezando a enfermar su miocardio y poder planificar antes la intervención. ¿Y por qué es importante? Porque hay varios trabajos que demuestran que la presencia de caída del strain como expresión de disfunción de fibra o de aumento de la fibrosis intersticial, como el aumento de la fibrosis, tanto en trabajos de anatomía patológica como no invasivos, empeora el pronóstico de esta enfermedad. Por lo tanto, si bien hoy no es claramente una indicación quirúrgica, nos acercamos cada vez más a estudiar al miocardio y cómo ese miocardio se está adaptando a la sobrecarga de presión, y probablemente en el futuro podamos anticipar, si los riesgos quirúrgicos siguen bajando, la cirugía antes que ese miocardio tenga un daño permanente por fibrosis difusa o fibrosis focal, como termina la estenosis aórtica. ¿Y por qué es importante? Porque hoy se está hablando que la fibrosis, especialmente la fibrosis focal, es irreversible, es decir, cuando el paciente ya desarrolla un área de fibrosis focal es como un infarto. Uno reemplaza la válvula, retrograda la hipertrofia muscular, el aumento del espesor de la fibra, pero la fibrosis no retrograda incluso puede avanzar en el tiempo. Es decir, que este proceso de irreversibilidad se está planteando que en el futuro uno debería detectarlo y tratar de frenarlo antes de que se instale. Si entramos en el escenario de la estenosis mitral, tenemos por supuesto la ecografía. La ecografía para nosotros es el gold estándar para estudiar la estenosis mitral.
ninguna duda que la ecocardiografía transesofágica tridimensional hoy desde el punto de vista ecográfico es el gol estándar. Podemos ver muy bien la válvula, la afección, el calcio e indudablemente hacer una planimetría sin asunciones geométricas. Pero de nuevo, la tomografía también es un excelente método, nos permite hacer estudios funcionales y podemos ver muy bien la válvula y hacer una planimetría. En este caso nos habían derivado una estenosis mitral, que habían hecho un ecocardiograma bidimensional y un tiempo de hemipresión muy enlentecido, decían que era una estenosis mitral severa. Sin embargo, no parecía la estenosis mitral severa, como pueden ver, tiene muy poco calcio, la válvula excursiona y cuando hacemos la planimetría por tomografía le da un área de 2. ¿Y cuál es el problema? Que muchos parámetros ecocardiográficos están influidos más por condiciones ventriculares que de la válvula, es decir, cuando hay una disfunción diastólica importante, ese paciente es hipertenso, diabético, ese tiempo de hemipresión no está reflejando lo que le está pasando a la válvula. O sea que si uno hace un método planimétrico puede calcular mejor el área. Y en este sentido, la tomografía en el escenario de la estenosis mitral degenerativa no reumática es muy útil porque nos permite ver muy bien el área de calcificación del anillo, como pueden ver, hacer una planimetría de la válvula y decirle al cirujano o al hemodinamista cómo es la afección de ese anillo mitral y si tiene planeado hacer algún tipo de procedimiento, ya sea quirúrgico o percutáneo, planificarlo con mucha más seguridad. En este sentido, también en el escenario de la endocarditis, de la infección valvular, la tomografía tiene un rol muy importante. Acá pueden ver un ejemplo. Este es un paciente que vino con una endocarditis, gradientes muy altos, se sospechaba extensión periprotésica, el transesofagio no lo definió muy bien. Fuimos a la tomografía y se ve claramente que además de la afección valvular con las vegetaciones, hay un absceso periprotésico muy grande y este paciente cambió de una endocarditis protésica a una endocarditis protésica con absceso periprotésico, un riesgo por supuesto muchísimo mayor. Y este es un ejemplo de hace unos 10 días, un paciente con un vental operado a principios de año. Pueden ver que el vental está rocking, está móvil, está dehiscente, acá hay una zona de comunicación, esta es la zona donde se ve la dehiscencia del vental. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una tomografía para planificar rápidamente la cirugía. Esto fue a las 9 de la mañana, a las 11 teníamos la tomografía y el paciente se operó a la tarde. Pero el cirujano quería tener información extra anatómica y bueno, como pueden ver, hay un absceso muy grande, el vental está dehiscente acá, hay un absceso que diseca el septum interventricular y hizo un pseudoaneurisma y otro absceso periaórtico que sube hacia acá arriba. Acá está en amarillo el absceso que está en el septum y en rojo todo el absceso periaórtico. Pero además, este paciente que tenía un vental con coronarias normales y reinserción de las coronarias, tenía una isquemia de cara inferior. Y entonces decíamos, ¿por qué tiene isquemia de cara inferior? Entonces algunos hipotetizaron, embolizó la coronaria derecha, las vegetaciones, esto, lo otro. Con tomografía pudimos ver claramente que el tronco de la coronaria izquierda estaba normal, pero el tronco, la coronaria derecha a nivel del ostium, por ese gran absceso perivental estaba totalmente comprimido, la coronaria derecha era prácticamente un desfiladero, era filiforme y la isquemia de cara inferior se explicaba por una compresión extrínseca de la coronaria derecha por el absceso. Eso se confirmó en cirugía, el paciente anduvo muy bien, se hizo un revental con una nueva prótesis, se reimplantaron las coronarias y el paciente anduvo muy bien. Es decir, esta información es muy difícil de obtener con ecocardiografía. Y para ir terminando, las valvulopatías regurgitantes también son un escenario muy interesante para la multiimagen. Nadie duda que tiene una insuficiencia aórtica severa, nadie duda que es un mecanismo funcional, está dilatada la aorta ascendente. Ahora uno dice, bueno, esta patología qué tan grave es, qué tiene que hacer el cirujano. La verdad que la visión de la ecocardiografía es limitada, nos perdemos después de unos centímetros la aorta ascendente y si uno hace una tomografía, la verdad es que tiene una visión mucho más completa de la patología vascular que acompaña esa insuficiencia aórtica y el cirujano puede planificar mucho mejor la resección, si tiene que ir al arco, no tiene que ir al arco, paro circulatorio, si tiene que reemplazar solo la aorta ascendente, si es un vental, si puede preservar la válvula. La verdad que la información de la tomografía es muy muy útil, como pueden ver ustedes acá. Y lo mismo pasa con las correcciones quirúrgicas. Esta es una situación de un aneurisma aorta ascendente, no se podía corregir, los implantes coronarios estaban muy lejos, se hizo un cabrol y en el control postquirúrgico se pueden ver muy bien las dos prótesis de aorta ascendente, la del vental y la extensión, porque no alcanzaba hasta el piso del callado, la inserción del cabrol y cómo quedó esta anatomía postquirúrgica. En lo que respecta a la insuficiencia mitral, también es una valvulopatía regurgitante que muchas veces la resolvemos con ecocardiografía, pero la multiimagen nos ayuda. Este fue un ejemplo de una insuficiencia mitral severa, no quedaba muy claro el mecanismo, le hicimos una resonancia y lo que vemos claramente es un infarto inferior lateral
posterior, es decir, inferolátero dorsal, territorio de la circunfleja. Esta insuficiencia mitral de etiología poco clara terminó claramente siendo una insuficiencia mitral isquémica. Y si tenemos dudas, no solo en la etiología, sino en la cuantificación, la resonancia es un excelente método para cuantificación de valvulopatías estenóticas y regurgitantes, nos permite hacer volumetría, nos permite medir flujos, esto está muy validado en la literatura y la verdad es que, no quiero aburrirlos con esto, pero todas las técnicas de cuantificación de estenosis y de regurgitación por resonancia son muy buenas y uno puede con muy buena reproducibilidad tener un parámetro de severidad. O sea que lo usamos mucho cuando tenemos dudas de la severidad de la valvulopatía, algo que no es infrecuente en ecocardiografía. Y por último, es un gran factor pronóstico, porque si uno tiene una resonancia que hable de un nivel de regurgitación significativo, claramente divide las aguas. Es decir que, este es el ejemplo en insuficiencia aórtica, ustedes pueden ver la sobrevida libre de eventos cuando la fracción regurgitante es menos del 33% por resonancia y cuando es más del 33% y lo mismo con los volúmenes. O sea que uno puede evaluar muy bien la anatomía, evaluar la repercusión funcional, evaluar la severidad de la regurgitación y el pronóstico de estos pacientes. Es decir, que hay un escenario muy interesante para la multiimagen. Y este es uno de los últimos ejemplos. Este es un paciente que vino con una insuficiencia mitral severa. Nadie duda demasiado del mecanismo. Tiene rota una cuerda a nivel de P2. Ahí se ve el prolapso, acá está el eco 3D con la insuficiencia mitral severa, ahí se ve el eco 3D con la ruptura de P2, acá se ve una reconstrucción, pero lo que no quedaba claro, decíamos, este miocardio es raro. Es un miocardio refringente, brillante, espesor aumentado, no es típico la insuficiencia mitral. Y este electrocardiograma tiene microvoltaje, no coincide con este aumento del espesor. Entonces dijimos, esta insuficiencia mitral severa por ruptura de cuerda a nivel de P2, ¿es simplemente una válvula degenerativa o hay una miocardiopatía atrás? La verdad que nos parecía que había una miocardiopatía y bueno, entonces hicimos una resonancia. ¿Y qué mostró la resonancia? Lo mismo, que había un poco de aumento de los volúmenes, pero que los espesores estaban muy aumentados y cuando hacemos el realce tardío tiene un patrón distributivo típico de una amiloidosis cardíaca. Este paciente no tenía una valvulopatía degenerativa, tenía una amiloidosis cardíaca con infiltración amiloide de la válvula mitral y ruptura de cuerda, como se describe en muchas publicaciones. Por lo tanto, este paciente no fue a cirugía de reparación, fue a trasplante cardíaco, el paciente se estudió, tenía un mieloma, se trató el mieloma, fue a trasplante cardíaco y cambió la entidad de una valvulopatía regurgitante simple a una miocardiopatía con infiltración valvular. Es decir, que la multiimagen tiene un rol cuando uno sospecha una patología asociada. Y este es otro de los casos, una insuficiencia tricuspidia severa en una paciente portadora de un marcapasos hace mucho tiempo. Decíamos, bueno, el marcapasos, la tricúspide, fue el catéter, se rompió algo, qué sé yo, no quedaba claro, había una regurgitación rara acá en el transesofágico. Le hicimos la tomografía en este caso y ¿qué vimos? Que claramente todo el pulmón derecho drenaba en el seno venoso coronario. Esto era un retorno venoso anómalo y una dilatación de cavidades derechas por retorno venoso anómalo. Es decir, que el escenario anatómico y funcional de la multiimagen en la valvulopatía regurgitante hoy es muy importante. Y lo que es la volumetría de las cavidades derechas, en las regurgitaciones derechas, tricuspidia, pulmonar, nativa, postcirugía, cardiopatías congénitas, falot operados, insuficiencia pulmonar residual, es muy importante, no quiero aburrir con el tema, pero todo lo que habla de la cuantificación de la regurgitación, tanto derecha y la función ventricular es muy importante y es uno de los factores que uno toma en cuenta cuando decide la cirugía, por ejemplo, de la válvula pulmonar en un paciente falot con insuficiencia pulmonar residual. Así que para terminar, y espero no haberlo aburrido mucho, yo les quise traer una realidad nuestra, porque a veces uno dice, bueno, uno habla la literatura, y bueno, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros tenemos un grupo de valvulopatías muy grande, vemos alrededor de 25 pacientes semanales derivados exclusivamente a consulta de valvulopatía, o sea, no es todo el escenario del valvular. En el hospital se ven muchísimos pacientes valvulares, pero nosotros conformamos con 3 colegas una clínica de valvulopatías a donde se derivan pacientes que el cardiólogo especializado tiene dudas de cómo manejarlo. O sea que estamos arriba del cardiólogo y dicen, bueno, mira, lo vamos a derivar a valvulopatías. ¿Cuántos vemos? Alrededor de 25 pacientes por semana se nos derivan a nuestra clínica de valvulopatías. Y este era el escenario que yo les quería mostrar. Esta es nuestra población, alrededor de 50% son mujeres, de una edad media de 74 años, más o menos 5, hay de todo, tenemos chicos de 20 años con una bicúspide y tenemos señores de 92 años con una estenosis aórtica severa, que si hacemos TAVI no hacemos TAVI. ¿Cada cuánto pedimos una imagen no ecocardiograma? Es decir, ¿a quién le pedimos ecocardiograma? A todos. ¿Cada cuánto pedimos ecocardiograma? Son pacientes graves, generalmente cada 6 meses, seguimiento cercano a las valvulopatías, ¿entiende? Después voy a hablar de otro tema, pero que se entienda el escenario. Siempre pedimos ecocardiograma y pedimos muchos ecocardiogramas a cada paciente porque los seguimos muy de cerca. Ahora,
¿A cuántos de esos le pedimos otro método? Al 35%. 1 de cada 3 pacientes de una clínica de valvulopatía en nuestro centro se le pide un método alternativo que significa tomografía o resonancia. ¿Cuál es el más común? La tomografía. ¿Por qué? Por dos escenarios: la estenosis aórtica de bajo flujo, cuando los gradientes, cuando esto o lo otro, y la planificación de implante percutáneo de válvula. Es decir, el TAVI es uno de nuestros mayor clientes, digamos, y nosotros hacemos mucha tomografía por eso. La resonancia la pedimos menos. Pura, llamamos pura, solo resonancia, en el 5% de los pacientes. Pero hay un 10% que le pedimos los dos métodos, porque tenemos diferentes dudas y escenarios. Y hay un 10% de pacientes que se piden tomografía y resonancia, hay un 25% que se le pide tomografía y hay un 5% que se le pide solo resonancia. Y esta es la población: un 40% de estenosis aórticas, un 30% de insuficiencia mitral. Es un poco lo que se describe en la realidad de la valvulopatía hoy en día: insuficiencia aórtica pura 15% y multivalvulares alrededor del 15%. ¿Y para qué pedimos los métodos? Cuando le pedimos a ese 35 otra imagen, ¿para qué le pedimos la otra imagen? Bueno, porque tenemos dudas en la función ventricular, porque está esa fracción de eyección que nos dicen 50-55, y no es lo mismo, porque tenemos que definir la cirugía, si sí, si no, es 55, es 50, es 60, sabemos que la variabilidad de la fracción de eyección es muy grande. Cuando tenemos dudas en la severidad de la valvulopatía, cuando viene un eco que nos dice severa, el otro nos dice moderada severa, es muy excéntrico, no es excéntrico, el PISA, digamos, hay un montón de cuestiones que nos pueden poner en dudas. Cuando tenemos que planificar un procedimiento, un implante percutáneo de válvula aórtica, cuando no tenemos una buena imagen ecocardiográfica o tenemos estudios discordantes, que va un poco de la mano de las dudas en la función o en la severidad. Cuando pensamos, como el caso que les mostré, acá hay una valvulopatía, pero hay algo más, y queremos evaluar si hay una miocardiopatía. Por ejemplo, estenosis aórticas que tienen 2 de septum. Es una estenosis aórtica común, tiene una miocardiopatía hipertrófica asociada. Tiene fibrosis, no tiene fibrosis. O cuando queremos evaluar realmente la presencia de un daño miocárdico. Y cuando, por supuesto, queremos evaluar la extensión extravalvular del daño, cuando queremos ver un aneurisma, cuando queremos ver una secuela de una endocarditis, cuando el ecocardiograma no nos da todas las respuestas. O sea que hoy yo creo que la multiimagen es importante. No es para todos los pacientes, ya les digo, en unas consultorio súper especializado, 1 de cada 3, en un consultorio más general probablemente menos, pero no hay que olvidarse de estos métodos que son una herramienta hoy muy útil en el enfermo valvular, especialmente de alto riesgo. Así que, para cerrar, el ecocardiograma siempre indispensable, muchas veces rutinario y repetitivo para seguir a estos pacientes. Nadie dice que no es el ecocardiograma una gran herramienta. Lo que yo digo es que el abordaje multiimagen para nosotros es común, 1 de cada 3 pacientes. Lo pedimos más cuando tenemos dudas, cuando la ventana no es adecuada, cuando queremos aproximar un poco mejor a qué le pasa a la válvula, al miocardio o a alguna condición extravalvular. Muchas gracias.